buenas amigos, hoy vamos a hablar de la situación de COVID en Hong Kong, donde están viviendo su peor momento desde el comienzo de la epidemia. Veremos a qué se deben esas cifras para algunos preocupantes y cuáles son las diferencias entre las medidas aplicadas allí y en la China continental. Porque no se puede circular libremente entre ambos territorios. Antes del COVID ya os dijimos que hace falta una tarjeta, un permiso especial, pero ahora con Omicron no puedes viajar como turista y si lo hicieses por otros motivos, al regresar tendrías que pasar por una cuarentena. Hoy no sé si nos vamos a librar de la lluvia y es una pena porque tenemos un mini dron que hemos comprado mientras nos arreglan el otro, con el que creo que podemos ganar una perspectiva diferente en lugares donde no puedes volar por seguridad o por falta de espacio. Y si en este vídeo ya habéis visto algunas de sus imágenes, es que el clima nos ha dado un poco de tregua. Aquí en Changsha, China Central, vivimos prácticamente en plena normalidad. Hace meses que no tenemos ningún caso doméstico y si no fuese porque Lele revisa la actualidad del virus cada mañana, prácticamente nos habríamos olvidado de él. Aunque algunos medios desde el extranjero insistieron en que la llegada de Omicron lo pondría todo patas arriba, en toda China continental seguimos sin superar los 100 casos domésticos al día. Y las Olimpiadas de invierno de momento tampoco nos han dado ningún susto, en parte porque se están celebrando dentro de una burbuja. Sin embargo, en Hong Kong llevan unos días con más de 1000 casos y esto es mucho en comparación con lo habitual, aunque ahora veremos que es un territorio bastante especial. Para empezar, Hong Kong está mucho más conectada con el resto del mundo a través de mar y aire que nuestra ciudad y tiene una enorme densidad de población. A ver, no está toda llena de rascacielos y bloques de vivienda como a veces solemos dar a entender a través de la cámara, también hay muchos parques y zonas naturales. Pero para que os hagáis una idea, en Changsha tenemos unos 10 millones de habitantes, 3 más que en Hong Kong, pero distribuidos en una superficie 10 veces mayor. Y cuanto más al oeste del país te vas, menos gente te encuentras por kilómetro cuadrado. Hay lugares que son prácticamente desérticos. Ya os dijimos que en la región autónoma de Tíbet hasta ahora solo han confirmado un caso y fue el de un señor que viajó desde Wuhan y sobre el que se han hecho infinidad de chistes en este país. Pedazo de peregrinación que se cascó solo para llevarles el virus, en fin. Otras ciudades costeras, fronterizas o con puertos importantes de China también suelen tener un nivel de riesgo más alto, pero Hong Kong juega en otra liga. Y algunos expertos ya han dicho que allí hay barrios con bloques de viviendas en los que vive mucha gente y el virus se podría cebar. Pero es que además en Hong Kong no se aplican las mismas medidas que aquí. Se supone que también tienen política de 0 casos, pero con algunas diferencias que yo creo que pueden ser importantes. Mirad, esto es interesante. Aquí tienen un pequeño parking para cargar no solo motos eléctricas, sino también minicoches, que son una opción cada vez más popular de movilidad dentro de las ciudades. Son cargadores dobles y aquí se deberían poder meter por lo menos 5 cochecitos y alguna moto. Yo creo que está muy bien, sobre todo para los vecinos algo mayores. Para empezar, en Hong Kong no se aíslan los casos como aquí. En China continental basta con que hayas podido estar en contacto con un caso confirmado, aunque sea de manera no muy directa, para que te saquen de tu lugar de residencia y te lleven a un centro de aislamiento. Generalmente esos centros se organizan en hoteles, aunque en algunas situaciones de emergencia pueden llegar a utilizar esas casetas que aparecen en ciertos vídeos virales, aunque no muy representativos de lo que suele ocurrir. De acuerdo con la normativa más reciente de Hong Kong, si has tenido un contacto cercano con un caso confirmado, tienes que quedarte en casa durante los 14 días de cuarentena estipulados. Pero si se tratase de mí, Lele, su madre y nuestra hija, con las que convivo en el mismo apartamento, podrían salir de casa tras solo 4 días. Si eso ocurriese aquí en Changsha, estaríamos toda la familia en un centro de aislamiento durante un mínimo de 2 semanas. Pero a ver, hablamos de un contacto cercano. Si no se da ese nivel de riesgo, te puedes quedar en casa. Esta medida no es popular, ya sabemos que a nadie le gusta que le saquen de su hogar, pero es muy efectiva y yo creo que también fundamental para entender los pocos casos que hay aquí. Pero solo con eso no basta, también tienes que ser capaz de hacer una enorme cantidad de pruebas PCR para saber hasta dónde se ha extendido el virus. Como no reacciones rápido, le pierdes la pista al virus y no te queda más remedio que un gran confinamiento o prepararte para convivir con él. De hecho, por lo que hemos leído aquí, Hong Kong está teniendo dificultades para llevar a cabo sus campañas de test masivos y han pedido ayuda a la provincia vecina de Cantón, desde donde han enviado personal y recursos. Antes de recibir ese apoyo se calcula que eran capaces de hacer unos 200.000 test al día y ahora esperan llegar al triple. Pero también van a volver a montar un hospital de emergencia y un laboratorio. Pero a ver, toda esa ayuda también puede generar tensiones porque hablamos de un territorio con un alto grado de autonomía. En los últimos años ha habido más de un choque serio con
la China continental y una parte de la población de allí recela de todo lo que venga de aquí. Otra diferencia a tener en cuenta es que los códigos de salud no funcionan igual. En China continental tampoco son estrictamente obligatorios, aunque sí necesarios para usar el metro, tren o avión. Pero si aumenta el nivel de riesgo y no los tienes, puede suponer problemas. Y además también te piden un pase generado automáticamente por la aplicación en el que aparecen las localidades en las que has estado en los últimos 14 días. Y por lo visto esto último no lo tienen en Hong Kong. Pese a la dureza de las medidas que se aplican aquí, la cantidad de gente solicitando venir desde Hong Kong ha aumentado. Tampoco son muchos, unos 2.000 al día, pero es el doble de lo que se registraba a comienzos de febrero. Pero no es tan fácil como decir, ala, pues cruzo a Shenzhen y ya está. No, al llegar te espera una cuarentena. De hecho, si quieres hacer ese viaje, antes tienes que ir a una página web del gobierno y reservar una habitación en la que estarás confinado 14 días. Y no creo que puedas ir como te dé la gana. Por lo que hemos leído, tienes que utilizar transportes especialmente asignados para ello. O si no, al llegar tendrás que ponerte en contacto con las autoridades. A lo mejor algunos pensaréis, ¿y quién querría todo ese jaleo? Pues por lo visto ya se han agotado todas las habitaciones disponibles. Hay gente a la que le están pidiendo que regrese a Hong Kong, pero algunos se niegan y se están formando embotellamientos. Al mismo tiempo, la vacunación en Hong Kong no ha llegado al porcentaje que se estimaba necesario aquí. El 20% de la población todavía no se ha puesto la primera dosis y entre ellos hay bastantes mayores. Y por si os lo preguntabais, en Hong Kong se han administrado las vacunas de Sinovac y Pfizer. De acuerdo con algunos expertos de la Universidad de Hong Kong, si no se endurecen las medidas, para mediados o finales de marzo se podría llegar a un pico de casi 30.000 casos diarios. Entre esos expertos también hay quienes están sugiriendo la necesidad de un confinamiento, pero como hemos dicho antes, Hong Kong es un territorio mucho más en contacto con el mundo occidental y sabiendo que allí muchos países ya están conviviendo con el virus, nosotros no tenemos muy claro lo que harán. Lo que sí os podemos decir es que el aumento de casos de Hong Kong no es aplicable a la China continental, al menos no con las medidas que tenemos. O sea, lo que pasa allí ahora no es lo que va a pasar aquí en unas semanas. Nosotros de verdad esperamos que en Hong Kong no tengan que llegar a extremos para mantener al virus bajo control, o al menos para hacer que no cause demasiados daños, porque si les sale bien también podría inspirar cambios aquí, pero si se disparan los casos y encima hay fallecimientos, me da que vamos a seguir así durante un buen rato. Yo tengo varios conocidos de Hong Kong, alguno de ellos ya bastante cansado de las medidas, y la verdad es que lo entiendo. A nosotros no nos molestan tanto porque vivimos muy al interior, y como hemos dicho al comienzo, llevamos meses sin casos domésticos, pero en las zonas más abiertas al mundo la historia es muy diferente. A lo mejor en la China continental tenemos que seguir aplicando la política de cero casos estricta por razones que ya os explicamos en otro vídeo, es decir, una sanidad todavía en desarrollo, el apoyo de la población o el simple hecho de que funciona muy bien para vivir sin miedo de contagiarse. Pero claro, la China continental también es la fábrica del mundo y las fábricas no funcionan igual que las tiendas o los negocios. Hong Kong es por donde entró gran parte de la inversión necesaria para poner en marcha la producción aquí y a lo mejor necesitan mantener un nivel de apertura y flexibilidad para seguir siendo lo que son. Por ejemplo, ayer día 12 se celebró una reunión en Shenzhen con representantes de Hong Kong y solicitaron 5 tipos de ayuda para controlar los brotes. Y lo que han pedido es más expertos en rastreos, más capacidad para hacer test, más kits, más recursos en general y la construcción de infraestructura para cuarentenas. Pero el secretario jefe de la administración de Hong Kong ha dicho que no va a haber un confinamiento como los de China continental. Ahora bien, ya han aplicado unas cuantas restricciones en todo su territorio. Puedes salir de casa, pero la mascarilla está muy presente. Se han cancelado los eventos masivos y se han cerrado los espacios o servicios con más riesgo de contagio, aunque ya están preparando una especie de pase para los vacunados. Hay que mantener las distancias, hay gente trabajando online y aunque te puedes reunir con tus parientes, todavía seguimos en el festival de primavera, no se permite que se reúnan 2 familias bajo el mismo techo o te puede caer una multa de 1.100 y pico euros. Y si a todo ello sumamos las medidas para los que han tenido un contacto cercano con casos confirmados, es decir, las 2 semanas de cuarentena, tampoco es lo que vemos en muchos países que están conviviendo con el virus. Yo creo que en Hong Kong son más estrictos, aunque ya veremos el camino que toman después de todo esto. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como retos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!